Muy buenas, somos Vanessa Usín Villaverde, David Ortiguera Alcalá, Víctor Abella García y Vanessa Delgado Benito. Vamos a ser los profesores de este curso online. En esta presentación vamos a detallar cuáles son la información más relevante relativa a la identidad digital y sobre todo incidiendo en esos aspectos que quiero potenciar. Como veis, dentro de este mismo tema hay otra presentación únicamente relativa a las tareas. Además, en la propia plataforma, en actividades de evaluación, vais a ver en un PDF cada una de las tareas detalladas. La pregunta que deberíamos de hacernos como futuros investigadores es si realmente utilizamos Internet de manera segura. ¿Es necesario únicamente con usar un antivirus? También debemos de proteger nuestra identidad. Hoy en día cualquier cosa que publiquemos, cualquier cosa que hagamos en Internet va a quedar registrada. Por eso es bueno tenerlo en la cabeza, ordenarlo y saber cómo estructurar nuestros perfiles de la manera más óptima posible. Es evidente, y es por todos conocido, que tenemos una identidad, la propia identidad que se refleja en el DNI. La cuestión es, ¿tenemos una identidad digital o 2.0? ¿Sabemos cómo, en teoría, vender nuestro perfil investigador y cuáles son nuestras propias características de cara a la comunidad científica? Hay una serie de iniciativas y hay una serie de recursos que es lo que vamos a ir trabajando en este curso, pero siempre teniendo en claro que cualquier cosa que publiquemos en la red, como va a quedar ahí registrada para cualquier persona que lo pueda consultar, tenemos que establecer los mecanismos suficientes para que ésta se refleje de la mejor manera posible. Es fundamental para ello que tengamos muy en cuenta cuál es la información que colgamos sobre nosotros. Muchos utilizamos redes sociales y entonces a veces hay que pensar que no siempre es bueno publicar información personal. Hay que tener una seriedad a partir de ahora, más estando realizando una tesis doctoral, es lo más lógico para llevarlo a cabo y sobre todo poder configurar la privacidad de las herramientas. ¿Quién quiero que vea aquellas cosas que estoy compartiendo en la red? Y además siempre es bueno ver qué aparece de mí en la red. A veces con poner el nombre y apellidos de uno ya podemos ver en internet qué es lo que el mundo puede saber de nosotros. Esta diapositiva es muy interesante ya que podemos ver qué tres variables de nosotros queda publicada en la red y cuál es la que quiero mostrar en función de las mismas. La parte personal, qué es lo que ven los demás de mí, la parte social, que quiere decir con quién me relaciono, en este caso a nivel de la investigación, y quién me influencia. Esto, por ejemplo, se va a ver mucho cuando publiquéis con vuestros directores de tesis o con diferentes coautores. Y luego hay otra parte que es a quién le intereso. ¿Me citan? ¿No me citan? ¿De qué manera me citan? ¿Cómo puedo hacer para que esa influencia sobre mí sea mayor, sea menor? Todo esto son variables con las que tenemos que jugar y poder estructurarla en función de a dónde queremos llegar. Por lo tanto, únicamente hay que tener un par de premisas muy claras. Que lo que se publica en Internet ahí va a quedar, y en muchos casos vamos a ver cómo no es fácil eliminar determinadas huellas digitales y sobre todo tomar conciencia del impacto que nuestras acciones van a tener en todos los entornos virtuales. Cada vez son más medios y cada vez es más fácil que a golpe de clic nuestra información esté publicada a nivel internacional. Estas son algunas de las preguntas que debería hacerme como futuro doctor y como actual investigador a la hora de tener mayor repercusión en lo que es la red. Algunas de las preguntas son: ¿qué trabajos académicos tengo? ¿Cómo se me encuentra en la red? ¿Es fácil? ¿No es fácil? Si se me busca en la red, ¿qué tipo de información se obtiene? ¿Tengo alguna importancia académica? ¿Cómo me vendo? ¿Cuál es mi escaparate? Todos este tipo de cosas es bueno que las reflexionemos ya no solo desde un principio, sino que de manera constante y permanente las vayamos regulando. Aquí mostramos un ejemplo en el que se ve cómo poniendo en el Google el nombre y apellido de un autor aparece perfectamente cuál es su identidad en la red. Podéis hacer la prueba.
Es muy importante, y os daréis cuenta según vayáis publicando, la importancia que tiene unificar vuestra firma, por ejemplo, con vuestro nombre y apellido. En mi caso, por ejemplo, no es lo mismo poner David Ortiguela que DH. Ortiguela que DH. Ortiguela Alcalá. Entonces, en función de cómo lo configuréis, las bases de datos os van a reconocer como una persona u otra. Lo mejor es decidir siempre una manera y esa manera llevarlo a cabo en las diferentes publicaciones. Uno de los formatos universales, sobre todo en el ámbito español, para realizar un currículum es el CVN, se llama Currículum Vitae Normalizado. Muchos de vosotros lo conoceréis y se puede hacer, por ejemplo, tanto desde la página de Universitas de la UBU, como lo normal es hacerlo desde la página del CECIT. Lo importante es valorar y tener en cuenta sobre qué tengo que hablar a la hora de definir mi identidad digital. Vamos a ver cómo alguna de las cosas fundamentales es el perfil personal, el lugar de trabajo, cuáles son tus datos básicos de actividad docente, cuáles son tus actividades profesionales o académicas. En estas siguientes diapositivas os vamos a mostrar una serie de variables para que tengáis en cuenta sobre dónde mostrar el perfil investigador y qué tipo de información tengo que incluir. Por ejemplo, relacionado con la información dentro de los blogs, dentro de las redes sociales, dentro de un directorio más institucional, es decir, revisar para poder valorar e incluirla. Ahora vamos a reflexionar sobre cuáles son las funciones del personal docente e investigador. Como ya hemos visto, es fundamental la divulgación científica. Ya no solo publicar y quedárnoslo para nosotros, sino cómo ese trabajo es compartido con la comunidad científica. Vamos a ver que hay un montón de alternativas y una gran cantidad de recursos para poder difundir todo nuestro trabajo de investigación. Nos vamos a centrar en tres, en ORCID, Google Scholar o Google Académico y About Me. El ORCID nos va a permitir generar un único código de investigación que se nos reconozca como investigadores. Es como nuestra matrícula de investigador. Es un código que se nos genera, un identificador, el cual tiene 16 dígitos y por mucho que nosotros vayamos ampliando o modificando nuestras investigaciones y nuestras publicaciones, el código siempre será el mismo. Esto, además de identificarnos, nos va a servir para sincronizar nuestros diferentes portales académicos, de tal manera que además de que se nos asigne un identificador que es reconocible y accesible por cualquier otro colega de profesión, vamos a ver cómo se puede conectar directamente con otros identificadores y poder extrapolar la información, ya sea de Scopus, de la Web of Knowledge, del Crossref. Además permite que se genere una interrelación en los diferentes investigadores, ya que se puede añadir a otros compañeros o coautores y además, como hay una identificación con un código, hace que ya no exista confusiones de lo que hemos comentado antes del nombre y apellidos de los autores. Lo vamos a explicar en la siguiente presentación de las tareas y además lo tenéis detallado en las tareas en PDF colgadas dentro de plataforma, los tres únicos pasos que hay que seguir para registrarse en ORCID. El siguiente recurso a utilizar es el Google Scholar. Vamos a ver cómo además de buscar diferentes investigaciones vamos a poder generar nuestra propia cuenta e incluir diferentes citas. Este es un ejemplo de un investigador potente en el que vemos cuáles todas las citas que tiene desde el 2007 y las generales, cuál es su índice de index y el índice 10, que lo vamos a explicar posteriormente y en las tareas, y cuáles de sus artículos o investigaciones han sido más citadas y en qué año han sido publicadas. Aquí os mostramos un ejemplo de las revistas con mayor índice H según el Google Scholar Metrics. Finalmente vamos a trabajar el tema del About Me, muy sencillo, muy visual y que ahora vamos a comentar un poco por encima, pero que en la siguiente presentación y en las tareas se aborda con mayor especificidad. Únicamente se trata de registrarte, poner tu biografía,
asignarlo a un email y a una cuenta, y a partir de ahí generar un link para poder compartir con tus redes sociales o en diferentes perfiles. Finalmente, la última tarea, el último recurso, el cuarto que vamos a ver en el día de hoy, es el blog personal como portfolio. Vamos a utilizar un blog a través de la herramienta Blogger que nos da Google para hacer diferentes entradas en función de los recursos que hemos trabajado. Una de nuestras primeras decisiones debería de ser si nos decantamos más por la realización de una página web o de un blog. Tienen partes comunes, como que se accede desde un navegador, se tiene contenido multimedia, es óptimo para los buscadores, pero sin embargo la página web normalmente requiere de un conocimiento más técnico y tiene un rol más pasivo del propio usuario, y además sueles depender de un tercero. Sin embargo, el blog es mucho más fácil, es más dinámico, es fácil implementar plantillas prediseñadas. Por eso nosotros nos hemos decantado por lo que es el blog. Simplemente alguna definición muy sencilla: es un sitio web actualizado en el que la persona, el usuario, va poniendo diferentes mensajes, diferentes entradas, y además suele ser redactado de manera personal e informal. Además hay que tener otra variable en cuenta, que es que los lectores puedan participar de una manera activa, y además puede servir tanto para publicar las ideas que tiene en este caso un investigador sobre diferentes temas, así como la opinión que se puede dar de otros blogs o de otras fuentes de información. Es curioso saber que el origen del blog se encuentra en las bitácoras de los propios barcos, donde iban, en un papel lógicamente, iban escribiendo, iban anotando cada una de las anécdotas que les iba sucediendo o aconteciendo, y ya el término weblog ya fue acuñado hace casi 20 años. ¿Alguna de las ventajas y o características? Pues que los lectores pueden ir revisando cada uno de los comentarios que hace el autor, se establece un feedback que es muy interesante, y además lo puedo diseñar y lo puedo hacer de una manera muy particular y muy personal. Nosotros lo vamos a realizar como una especie de portfolio investigador. Por eso lo vamos a utilizar con un carácter reflexivo a través de la publicación de diferentes entradas. Va a ser un marco de colaboración en cada uno de los blogs que nosotros vamos a utilizar, y nos va a servir como e-portfolio que contenga toda la producción científica que podamos realizar en un futuro. Simplemente en estas dos diapositivas, para finalizar, os mostramos algunos de los blogs a los que podéis acceder y ver qué diferentes estructuras tienen realizadas. Y ya finalizamos esta presentación general del primer día. En la siguiente vais a poder observar cuáles son las tareas que se han llevado a cabo y que hay que realizar, y además en PDF, de manera muy detallada en actividades de evaluación, se especifica cada una de las mismas. Pero lo que vamos a tener que hacer a partir de la creación de un blog va a ser generar diferentes entradas, tanto para ORCID, tanto para el About Me, como para el Google Scholar.